¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Magister. ¿Cómo les va? Qué gusto, Madeleine, Patricia, Buenas Juan. noches, Magister. ¿Cómo, Buenas noches, Magister. cómo están? Qué gusto verles. ¿Cómo ha estado el fin de semana? Gracias por enviar la tarea a los que enviaron. Muy bien. También hubo retroalimentación. Y, ustedes ya me mandaron la lista, ¿no es cierto?, de los grupos, me parece. Sí, Magíster, le compartí hoy cómo está, Magíster. Buenas noches. Para empezar, compañeros, buenas noches. Le compartí una lista hace una media hora, pero una compañera no había estado, que solo coge su materia, y me escribió y me tocó editar nuevamente. Y ya le envié la que es definitiva. Ya. Entonces, esta que me enviaste es la definitiva. Sí, Magíster, la última que le envié. Ujú. Ok, bien. Tan, 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 tan. Bueno, a ver, vamos a proyectar. Magíster, Dígame. tengo que corregir el Excel, aún no le paso porque se han ido unos apellidos mal escritos, por favor. Ya le corrijo y le paso en unos 10 minutitos, por favor. Ok, ok, de acuerdo. Sí, porque ya nos piden ya de coordinación. Un segundito. Ujú. Bien, bien. Joana, Sandra, Belki, Buenas noches, Magister. ¿cómo les va? Buenas noches, qué gusto. Me alegra mucho verles. Bueno, tenemos una horita, así que démosle, démosle voltaje y también participación, como siempre, en esta clase. Déjenme entrar a monitorear la clase un segundito. Ahí estamos. Perfecto. Olguita. Mm, bien, por ahí estamos. Ah, pero no me veo. ¿Dónde está esto? Ahí sí, ahí sí estamos. Ok, bueno. Bien. Bueno, siguiendo con nuestra unidad, que es la semiótica, ya en la segunda semana, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos nosotros a ver es algo, quizás una de las cosas más claves que tenemos, y es entrar a un punto clave de la semiótica, que es entender cómo el significado no está aislado, sino que ese significado se organiza a través de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta semana? Vamos a trabajar todo lo que implica las unidades semánticas y su delimitación, pero lo vamos a conectar con algo muchísimo más amplio. Es decir, vamos a entender cómo la semiótica se relaciona con disciplinas como la lingüística, la antropología, la sociología. ¿Ya? Entonces, esto implica que nosotros en esta clase y en esta semana
a partir del compendio y algunas cosas que tenemos que hacer en esta semana, no solo que vamos a ver cómo significan las palabras, sino cómo estas palabras construyen una realidad social y cultural, que es lo que vimos en la anterior clase, que ustedes hicieron una carta espectacular, me encantó, porque sobre todo también además parte del ejercicio es ir conociendo las dinámicas de cada uno de ustedes. Entonces, iba conociendo de cada uno de ustedes. Entonces, la pregunta de esta clase, que va a ser, digamos, la guía en esta hora, es el significado para ustedes, ¿creen que está en las palabras o en la cultura que las usa? Eso me parece que es importante irlo entendiendo porque eh, para empezar esta clase, la idea es que ustedes piensen cómo una palabra puede significar lo mismo en todos los contextos o no, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros llegamos a esa conclusión, que una misma palabra no significa lo mismo, ¿no es cierto? Quiere decir que el significado depende del contexto, depende de la cultura y depende del uso social. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por ahí, ¿ok? Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué son las unidades semánticas? Las unidades semánticas podríamos denominar como el corazón del lenguaje. Aquí es donde nosotros empezamos a entender algo que es fundamental en semiótica, que es el lenguaje no funciona como palabras sueltas, sino como un sistema integrado, un sistema organizado de significados. Entonces, una unidad semántica es, en términos simples, la mínima unidad de sentido. Ojo con esto que les digo. El significado no existe por sí solo. Esto es pregunta de cajón de evaluación. Es decir, existe relación con otras palabras. Por ejemplo, y aquí viene ya la participación. Mm, Belki. Sí, magíster. Si yo digo, si yo digo frío, ¿en qué ciudad estás tú, perdón, ahorita? Quito. Ya. Entonces, si yo digo frío, eh, ¿qué te hace tener sentido en esa palabra? Es decir, ¿qué te evoca? Me perdí, o sea, ¿Qué te da voy a a sentir entender? frío. O ¿Qué sea, te, ¿podría qué, sentir frío? Tal vez mi mente puede relacionar a que pueda sentir frío. O qué te da a entender la palabra frío? sea, es que puede haber muchas cosas frías. Quito de por sí es frío, pero últimamente está que hace calor. Sí, pero ¿qué te da a entender la palabra frío? Está bien lo que acabas de decir. Muy bien. Temperatura, Ya, ok. ¿Qué más? Muy bien. Mm, Quito es frío, temperatura, muy buenas respuestas. A ver, ¿quién más está por ahí? Jocelyn Zurita, Profe, ¿qué te da a entender frío? frío me da a entender a nivel de la temperatura o alguna emoción que siento. Ujú, sí, muy bien. Esto que acabo de preguntarles, por eso yo lo bajo a un nivel cotidiano, porque esto que acaban de decir es el campo semántico. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál es la conexión con otras disciplinas? Porque en esta semana nosotros vemos, en el sílabo dice claramente cuál es la conexión de esto, ¿no? Es decir, la semiótica con otras disciplinas. Por ejemplo, desde la lingüística. Ustedes, en casi la mayoría, yo diría un 60-70% de las cartas que ustedes escribieron, nombraron a Saussure. Entonces, desde la lingüística viene directamente de Saussure, es decir, el signo tiene significado y significante, pero además funciona por las diferencias, ¿de acuerdo? Desde la antropología, nosotros entendemos que esos significados dependen, en cambio, de la cultura.
Y ahí es donde decía la compañera. Entonces, claro, cuando yo digo frío, dice, puede significar muchas cosas, por supuesto. Para alguien en la costa es una cosa el frío, para alguien en la sierra es otra cosa, y para alguien que probablemente eh, tenga una ruptura sentimental, frío, y signifique, no sé, su pareja que no es detallista, ¿no? Entonces no es lo mismo frío para alguien que una persona que para otra. Entonces, y desde la sociología vemos que incluso el uso de ciertas palabras pueden marcar la identidad social, ¿de acuerdo? Es decir, dicho de otra manera, esperemos que ingresen los demás compañeros también. No todos dicen frío de la misma manera. Algunos dicen, por ejemplo, helado, qué frío, o hace frío, hace un frío brutal, ¿no? O el frío está que muerde también, saben decir, ¿cierto? Achachay. Achachay, excelente, muy bien. Qué pacheco. Qué pacheco, ok. Muy bien, qué buenos ejemplos. Leslie Tipán, Mande. eh, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra parche, Leslie? Se me viene como que algo que cubre una cosa o algo que está roto, ¿no? Sí. Ajá, está correcto. No duden en decir lo que ustedes piensan, ¿eh? Correcto. Eh, Emily, Emily, Profe, puede ser un pedazo de tela con hilos a los lados, un parche para pegar en algún chompa, buzos. muy bien. Parche. Master, buenas noches. Melissa, no puedo encender la cámara, pero creo que también, es que es como un término que, digamos, aquí en el Ecuador se puede utilizar de una manera y en otro país desde otra, tiene otro significado. Digamos, en Colombia, creería yo que parche es como que hacer un grupo de amigos, parchar, o sea, algo jovial, Ujú, ¿ok? excelente, muy bien. Una reparación, Magister. Es que todas las que es correcto, todas están muy bien. Melanie quiere decir algo. Yo cuando usted mencionó la palabra parche pensé en lo que mencionaron Juan y Leslie, que es tapar el hueco de una prenda, también lo que mencionó Ángel, y también pensé lo que son los piratas que tienen un parche en el ojo. Muy bien, excelente. Si se dan cuenta que la palabra es la misma, pero el campo semántico cambia. En medicina, un parche para una herida. En Colombia es un grupo de amigos. Si, en tecnología, el parche es una actualización de software. El pirata, o sea, es decir, la palabra es la misma, pero cambia semánticamente. Es excelente lo que ustedes han hecho. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien dice, retomando, ese grupo es un parche o ese man es un parche, está hablando de un grupo, digamos, social en términos colombianos, no está hablando de medicina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante porque se entiende desde el contexto social, probablemente más juvenil, si es que de Colombia, entonces ahí vemos cómo el significado depende del contexto cultural, ¿de acuerdo? Súper bien, súper buenas respuestas, excelente. Sigamos a ver con la lámina, me quedé con lo del parche. Te quedaste pensando, Eduardo, cuéntame. ¿Se te fue el audio, Edu?
Ok, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es una unidad semántica? Ya nosotros ya estamos ya entrando en materia. Qué maravilloso. Más que entrando, o sea, ya estamos. Esto es importante. Desde el primer día lo hemos estado haciendo. Lo que yo estoy haciendo es bajarlo a lo cotidiano porque ustedes constantemente están haciendo semiótica. Esto es lo más importante. Entonces, aquí formalizamos lo que venimos haciendo, ¿sí? Es decir, una unidad semántica es la unidad mínima de sentido dentro de un sistema de signos. Pensemos, por ejemplo, Saussure nos dice que todo signo tiene dos partes. Recordemos esto, ya es una Biblia para ustedes y va a perseguirles toda la vida en esta carrera. Significado y significante. Es decir, el significante es la forma, la palabra, el sonido, ¿no? Lo que vemos o escuchamos. Parche, mesa, árbol. Y el significado es el concepto mental que se activa. Entonces, cuando lees la palabra perro, automáticamente tú piensas en, eso es lo chévere, ¿no es cierto? Yo digo la palabra, yo pongo, es más, voy a poner, bueno, esto es un gran ejemplo. ¿Dónde está mi cosa? Qué bueno que es tener ilustrador, es como tener una pizarra, ¿ya? Entonces yo tengo esta palabra. ¿Qué se te viene a la mente, Eduardo? Magíster, ahí sí. Buenas noches, compañeros. Un animal es lo Ok, primero que pienso. bien, chévere. Eh, Paréntesis, ¿no? En otra aula, cuando puse eso, las chicas dijeron mi exnovio. También. O sea, y está bien, pues, es correcto, justo lo que acá está bien, es que es verdad. Porque eso es el ejemplo, lo que estoy diciéndoles ahorita, es justo lo que hablábamos del parche, ¿sí? Porque una cosa es el significante, es decir, la palabra que está ahorita ustedes están leyendo, pero, ¿no es cierto? Entonces, claro, para el Edu es un animal, ¿no? Súper le evoca a un perrito, se imagina el perrito, ¿ya? Pero el significado es el concepto mental. Entonces, claro, otras chicas decían perro, y yo rápido la asocio con mi ex, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo el significante es la palabra perro y el significado es la idea que ustedes tienen en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde viene lo más importante. Entonces, el significado no es individual ni natural. El significado es social, es relacional, ¿de acuerdo? De ahí que, no sé, en los 80, en los 70, perreo capaz estaba asociado a otra cosa y hoy perreo lo entendemos cul- culturalmente de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, es social y relacional. Bien. ¿Cómo conectamos con las disciplinas? Desde la lingüística. El significado se construye por diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a asociar esto. Perro no es gato, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una diferencia. El significado se construye por diferencias. Entonces, perro no es gato, tampoco es lobo, tampoco es mascota. Entonces, desde la antropología, eso es desde la lingüística, ¿no? Entonces, desde la antropología, la idea de perro cambia según la cultura. En algunos lugares, el perro es sinónimo de familia. De hecho, ya se está adoptando mucho aquí. Tanto es así que hay unos memes bien bonitos, ¿no? Que dicen, cuando entres a mi casa, recuerda que mi perro es parte de la familia. Si lo tratas mal, estás tratándole mal a mi familia y por lo tanto ya no serás bien recibido, ¿no? Entonces, la idea de perro, según la cultura, cambia, ¿de acuerdo? Y quizás en otros
en otras culturas sea un alimento que existe, ¿de acuerdo? Desde la sociología, decir perro también puede ser insulto. Y ahí entramos a lo que decíamos, ¿no? Ese man es un perro. Pues ya es un tema sociológico, es Pero despectivo. por lo fiel, profe. Ah, claro, dependiendo. Ahí la carito es la que puede eh, decirnos algo. Ok, entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Me encanta que estemos sintonizados. Ok. eh, ¿Qué se te viene a la mente, Carito, con la palabra casa? Mm, Hogar, casa, donde vivimos. No sé. Ujú. Ah, está bien. No duden en eso, ¿eh? Es lo que representa. Dijiste hogar, me parece, ¿no? ¿Te escuché bien? Sí, sí, dije. Ah, muy bien. Eh, Jocelyn, Yo le hice, ajá, sí. casa para mí, eh, o sea, la palabra casa, pienso que es hogar o si no una casa así de, no sé qué casa, o sea, sí, es hogar o si se dice casa es una construcción. Te pregunto, ¿es tu guagua la que está o tu hermanita? Mi sobrino el que estaba atrás. Tu sobrinita. Eh, ¿Qué crees que piensa ella cuando dice vamos a la casa? Cuando tú le dices vamos a la casa. Ah, que ya vamos a, vamos a ir a la casa, o sea, que piensa que vamos a llegar donde vivimos, a nuestro lugar. Muy bien, correcto, está bien, muy bien. O sea, las preguntas que les hago es para que, o sea, es que vamos a forzar precisamente la discusión, ¿no? Ahora, pensemos en una persona que sea un habitante de calle. Cuando le dices casa, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que se le venga a la mente? Yo pienso, por ejemplo, que puedes asociar con algo que nunca va a acceder. Puede ser. Magister, Dígame. pero pueden existir también dos posiciones diferentes. En este caso, por ejemplo, habitantes de calle que por elección son habitantes de calle que sí existe, puede sonar casa a cárcel, a encierro, o cómo otros habitantes de calle pueden hacerlo, asemejar como algo soñado, algo que anhelan, por ejemplo. Por supuesto. Y a eso añádele, por ejemplo, en cambio, eh, digámoslo, por ejemplo, voy a pensar una pareja que recién se casó o quién sabe sus padres, cuando les dicen casa, lo primero que se les venga a la mente es deuda, responsabilidad, hipoteca, compras del fin de mes. Entonces, cuando dicen casa, es como tengo que comprar, tengo que pagar la luz, tengo que hacer esto, o sea, les viene a la mente gastos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es una misma palabra con distintos significados sociales. Tengo personas en la sala de espera un segundo. Mm, ok. Bien. Si yo digo, ahora cambiamos otra palabra más para que quede, pero fucha, conocimiento firme, cosa que cuando se tome el examen, no, yo, si me digan, saqué mal, que digan, ¿se acuerdan que pusimos este ejemplo? Mm, Silvia, Sí, magister, buenas noches. ¿cómo estás, Silvia? Silvia, si yo digo, mejor dicho, he puesto la palabra fiesta, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué significa para ti? Lo opuesto dijo, perdón. No, ¿qué significa para ti fiesta? Diversión, ánimo,
Ujú, súper bien. Ahora, Samantha. Se asocia a celebración cuando hay algo importante por lo cual la gente debe reunirse. Ya, pero ahora piensa, ¿cómo crees que, o sea, qué es lo que crees que sea fiesta para tu vecino? Si tú haces la fiesta, ¿qué crees que piense tu vecino? O sea, ¿cómo crees que asocia la palabra fiesta? Digamos, la Samantha va a hacer una fiesta, tus amigas piensan una cosa, pero tu vecino, ¿qué crees que piense? Mi vecino, como es cristiano, tiene un concepto completamente diferente. Ellos hacen alabanzas, hacen comida para todos los invitados. En cambio, yo fiesta es cuando se hace una amanecida y todo eso. Por lo tanto, pienso que tu vecino puede pensar que es ruido, ¿no? Fiesta es igual a ruido, ¿o no? Desorden, desastre, tumulto de gente. Ujú, muy bien. Ahora, em, Patricia. Sí, bueno, para mí lo que es fiesta es un evento social. Ya, ahora, pero espérame, ahora te digo yo, si tienes hijos, Sí, ya, tu hijito o tu hijita va a cumplir años, viene una fiesta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? bueno, contratar este disco móvil, Son los gastos. payasos, claro, son gastos, el payaso y todo lo que hay Entonces, en una fiesta. si se dan cuenta que ahí hay tres cosas que hemos nombrado en este momento, solo como ejemplo, es decir, al inicio dijeron diversión, por supuesto, pero para ustedes, digamos, para unas personas. Para ti, cuando dicen fiesta, digamos, es sinónimo de gasto. Para los vecinos de la SAMI pueden ser ruido, tumulto, gente que está ahí, digamos, en fiesta y que no dejan dormir. Entonces, creo que con eso está súper claro el significado, cómo se genera, ¿no? Es decir, el significado está en la palabra o en quien la interpreta. Esa es la pregunta de cajón para pasar de lámina. Eh, y ahí voy con Scarlett. ¿Crees que el significado está en la palabra o en quienes la interpretan o en quienes la interpretamos? ¿De quién le interpretamos? Porque Perfecto. cada quien interpreta ¿cómo explico, Liz? Cada quien tiene su manera de pensar. ¿Ya? Y ese pensamiento es social y cultural. Otra vez volvemos a la fanesca. Es social y cultural, ¿de acuerdo? Es interpretación social y cultural, ¿de acuerdo? Un extranjero tendrá otro pensamiento. Capaz un extranjero, si hace una fiesta, golpea y dice, puedo entrar. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta cómo, o no, capaz más bien nosotros los latinos somos los que, bueno, si hace bulla, mejor unirse y lleva una botella, ¿no? O la picadita, no sé, ¿sí? O sea, es importante entender lo cultural, es la interpretación social y cultural, ¿de acuerdo? Bien, súper bien, está súper claro. Ángel, ¿quieres decir algo? Profe, disculpe que lo interrumpa. Melissa Jiménez está en espera. Le sacó de la clase el internet, me dice. Si le puede aceptar nuevamente. Ya, chévere. Muy bien, ya le ingresé. Mm, ok, sigamos. Ah, creo que sigo en la palabra fiesta, perdón. Sigo enfiestado. Entonces, ahí estamos. Pero debería cambiarme de lado para no tapar esto. Eso. Ah, muy bien. Ok, otra vez la Meli. Bueno, vamos a hacerle preguntas a la Meli. Entonces, ahora entramos a uno de los problemas que son más complejos en la semiótica. Pero no por eso quiere decir que sean difíciles, complejos en términos de cómo delimitar el significado. Es decir, cómo darle esa delimitación. ¿Cómo sabemos exactamente qué significa una palabra y hasta dónde llega ese significado? Perdón. Es justamente lo que hemos hecho en esta clase, es decir, con esa duda que ustedes tienen, porque claro, ustedes están pensando en hasta dónde llega ese significado. Una idea clave de esto, el significado no tiene fronteras fijas. ¿De acuerdo? Esto es clave. El significado no tiene fronteras fijas. Y aseguro que esto también es
pregunta de evaluación. La palabra luz. Luz quiere decir iluminación, ¿no es cierto? Pero también aparecen otros usos. Por ejemplo, dar a luz, ver la luz. Entonces, cuando, por ejemplo, el Juan le dice a su amigo o a su compañera, le dice, ya vi la luz, ¿qué quiere decir eso? Que ya comprendió, ya entendió algo, ya logró descifrar algo, ¿no? Ya dio a luz, entonces, una persona que tuvo un nacimiento de hongo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te dicen, en cambio, la Madeleine, le dicen, eres un ser de luz, ¿eh? Es decir, que tiene un valor emocional ahí. No, bueno, si no eres un ser de luz, ya, solo es un ejemplo, ¿no? Iluminación espiritual, es decir, hay un sentido religioso. Entonces, nosotros seguimos hablando del mismo signo, es la pregunta. Entonces, claro, los signos no tienen un solo significado, tienen campos de significado, ¿de acuerdo? Ustedes en el compendio, hago el enganche con el compendio porque es importante, ustedes lo van a leer, es parte de, pueden, ¿cómo es? Buscar, vamos, control F y buscar esto, está ahí. El compendio nos dice que la semiótica no estudia solo palabras, sino que estudia cómo los signos funcionan dentro de sistemas de significación y de contextos sociales. Y además, la semiosis es un proceso dinámico, no fijo, ¿sí? Es decir, que está en constante movimiento, en constante adaptación. Eso, resumidas cuentas, significa que el significado se produce. Es decir, que no es que se encuentra, no es que estás ahí excavando el significado, sino que se produce. Por eso estamos hablando de que se va generando dinámicamente. ¿De acuerdo? Humberto Eco, creo que les voy a mandar a ver esa película del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Tengo, paréntesis, tengo yo siempre aquí un dilema, porque hay películas que, que creo que son de cabecera, y de hecho les llaman películas de culto, pero el problema, digámoslo entre comillas, problema es que al ser películas de culto suelen ser muy, digamos, un poco pesadas de digerir, porque son, digamos, antiguas, no sé qué, pero tienen una narrativa hermosa, ¿no? Entonces siempre tengo ese dilema entre mandarles eso, mandarles películas súper modernas que también pueden hacer ese ejercicio de herramienta, ¿no? Ya les voy a hacer una encuesta en el WhatsApp capaz para ver si vemos Marvel o alguna de esas cosas nuevas que están súper buenas desde las... Por ejemplo, Avatar. Avatar, hacer una lectura semiótica de Avatar es espectacular. Creo que deberíamos ver eso. Bueno, entonces, em, Humberto Eco plantea algo súper radical y es que el signo no es una cosa, sino que es una convención cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe una relación natural entre palabra y significado, sino que existe un acuerdo social. Y esto es interesantísimo. La palabra mesa no tiene su significado natural de mesa, ¿de acuerdo? Es una construcción cultural. Esto parece, digamos, yo diría sencillo, aunque parezca, digamos, es complicado, pero en realidad es súper sencillo. ¿Dónde está mi pizarra? Esa. Lo que pasa es que nos volvemos un poquito más, digamos, si quieren, filosóficos en esto, porque eh, la pregunta de cajón es, ¿y por qué llamamos mesa a ese objeto de cuatro patas que tiene una tabla encima, cuatro patas allá, que no sé qué se abre de tal manera, o es redonda, o es cuadrada, es ovalada, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llamamos así? Es una construcción cultural.
Así de simple, es una construcción cultural. Es una cosa que deliberadamente dijimos se va a llamar mesa. ¿De acuerdo? Como deliberadamente hemos decidido por generaciones de que el cebollado nos va a quitar el chuchaqui. ¿De acuerdo? O que la salchipapa, la mejor salchipapa es la del barrio más peligroso. Sí, eso es netamente cultural. No hay nada ahí. Entonces, lo mismo pasa con la palabra familia. Cuando decimos familia, pensamos en mamá, papá e hijos, pero otras personas pueden pensar en familia, un núcleo más pequeño, por ejemplo, una madre soltera con sus hijos. Para otras personas, familia, en cambio, si yo le digo, por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue, se me fue, se me fue. Melanie, ¿cierto? Me la debías. ¿Dónde estás, Melanie? Aquí, Magister. Por ejemplo, si yo le digo a la Melanie o a la Samantha, les digo, ¿qué se te viene a la mente, familia? Puede ser que diga, mi familia son mis amigos, porque a la larga dice, los amigos son los que decides ser como más que familia, ¿no? Entonces depende de los códigos también. Por eso es importante esto. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál creen que sería el significado correcto? Ninguno. Ninguno es el correcto. ¿Por qué? Porque no hay términos absolutos, no hay una verdad absoluta. Todos los significados que he dicho de familia, mis amigos, madre soltera, papá, mamá, ¿sí? La comunidad, el equipo de fútbol, todos esos son construcciones culturales y por lo tanto están correctos. ¿De acuerdo? Entonces, en el compendio, ustedes van a entender algo que es fundamental, que es la semiosis. ¿Qué es la semiosis? La semiosis ocurre en un contexto social y cultural. ¿De acuerdo? Entonces, un segundo, creo que ya no compartí la pantalla o se me fue. Ah, sí, estoy compartiendo mesa y ahora debo compartir planta. Entonces, la semiosis en el compendio ustedes tienen ocurre en un contexto social y cultural. ¿Qué significa eso? Que una palabra no significa lo mismo siempre. Em, a ver, compartir pantalla. A ver, ¿quién está por aquí? Alexander. Sí, profe. ¿Qué se te viene a la mente cuando lees esto? Se podría decir que estoy quemado de las radiaciones del sol. Estoy quemado, o sea, puede ser con prendiendo un fósforo. Mm. Olguita, Es- ok. eh, Cansancio, estrés o tal vez no poder, como es uno ya está saturado tal vez del trabajo, el estudio, tal vez uno también estrés. Magali, De igual manera, profe, se entiende que está quemado de la radiación solar o ya sea del trabajo, del cansancio, porque no le están yendo, no le está yendo bien en alguna situación también. ok. Belki, en redes sociales, ¿qué crees que quiere decir quemado? Eh, Supongo que debe ser cuando mucho le aturden a una persona, o sea, le llenan de mensajes y así. La palabra estoy quemado también sabemos ocuparla en mi trabajo cuando nos atrasamos en algo.
siempre es como quemados, quemados, y así es como que nos apuramos rápido como para hacer el cierre o a veces la apertura. Ujú. Eh, Melissa y de ahí la Sam. Magíster, bueno, yo podría decir que esa palabra la utilizamos bastante nosotros, yo como policía, nosotros cuando, digamos, hacemos vigilancias a una persona que estamos a punto de quererle detener, nosotros cuando ya, o sea, solemos decir, estamos quemados, porque ya sentimos que la persona que le queremos encontrar ya se dio cuenta que le estamos vigilando. ¿No? Entonces es un dialecto lo utilizamos bastantísimo porque cuando ya esa persona se da cuenta es como que estamos quemados y hay que cambiar de vehículo, hay que cambiar de personas porque ya sentimos que estamos identificados las personas que le estábamos vigilando. Súper bien, súper bien. Y Samantha. Profe, estoy quemado en redes sociales significa cuando una persona sale en demasiadas cosas, o sea, su imagen, su personalidad o su presencia ya ha estado en demasiados lugares y la gente es como que ya se cansa o ya se aburre de lo mismo. Ujú. Por lo tanto, hemos vuelto a el inicio, es decir, cambian los significados, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva lingüística, tiene ahí, tiene polisemia, es decir, ahí, de acuerdo al contexto, se cambia el significado. Eh, y desde la antropología también se estudia cómo define la cultura, por ejemplo, la cultura de las redes sociales, la cultura de la autoridad, en este caso de la policía, que decía también. Samantha, ¿quieres decir algo o te quedó levantada la mano? Ah, no, se quedó levantada, profe. Ok, chévere. Eh, y la sociología entonces analiza cómo esos significados reflejan las estructuras sociales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, éxito, trabajo, clase, ¿no? Estudios, ¿de acuerdo? Bien, 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 bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 44. Estamos súper. Ya hablamos de la delimitación, campos semánticos. Esta es la parte más chévere también. Ah, bien, voy a poner las diapositivas, si no nos quedamos solo viendo la pizarra. Ujú. Ok, entonces, hasta ahora hemos visto que el significado no está aislado. Entonces ahora vamos a ver cómo se organiza el significado. Es decir, eso que vemos ahí, en este caso, es un campo semántico. ¿Y qué quiere decir eso? Que un campo semántico es un conjunto de palabras que comparten una base que es común, por eso comparten esa base, una base común del significado. Es decir, palabras que se conectan a una misma familia de sentido. El significado no funciona con piezas sueltas, funciona como una red. Esto lo vamos a ver más en práctica probablemente en la siguiente clase con canciones y necesito hacer una encuesta, un forms ahí de géneros de músicas que les gusten o de artistas que les guste para hacer un análisis semiótico de las letras espectacular desde la perspectiva de los campos semánticos, ¿de acuerdo? Entonces, y además va a ser muy divertido para ustedes también trabajar eso. Entonces, ¿cuál es la estructura del campo semántico? Aquí aparecen dos conceptos clave, que es uno, el archicinema, el semena, perdón. Ese, aunque se pronuncia un poco difícil, es el significado que tiene un núcleo, es decir, lo que todas las palabras del campo tienen en común, ¿de acuerdo? Y por otro lado está los semas, que son los rasgos específicos que diferencian a cada palabra dentro de un mismo campo. Pongamos, por ejemplo, digamos, una dinámica en términos de un ejemplo súper claro.
los colores. ¿Cuáles son los colores, por ejemplo? Entonces, este archisimema es el color como tal, global, ¿ya? ¿Y cuáles serían los semas? Rojo, azul, verde. Pasemos a nuestra pizarra para hacerlo mucho más gráfico. ¿Ok? Y dentro de color, y dentro de color tenemos rojo, azul, verde, pues más sería morado, no sé, ¿no? Amarillo, ¿ya? Vamos a hacerle más pequeño. Vamos a ponerle por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos de aquí serían los semas. Todos estos pequeños de aquí serían los semas, ¿de acuerdo? Sema, sema, sema y sema, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida cotidiana hay un campo semántico, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ahora el campo semántico que es transporte. Y aquí es donde van a participar todos ustedes para que quede clarísimo. Mm, ¿Ya? ¿Cuáles serían los semas de transporte? Eh, Erika, dame un sema, mejor dicho. Voy a poner uno yo para abrir. ¿Ya? Bicicleta, magíster. Ujú. Bus. Bus. Un taxi. ¿Cuál, cuál más? Metro. Metro, espectacular. Buen ejemplo. ¿Cuál más? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Avión dijeron? Buenas, buen ejemplo. Moto, magíster también. Ah, moto, puta, maravilla. Muy bien. Barco, velero. Barco. Bien, ya. Uy, ok, creo que con eso estamos. ¿Dónde está? Ya, hay muchos. ¿Cuál? Perdón. ¿Cuál dijeron? Tren. Ah, tren. Ya, tren, tranvía. O sea, hay un montón, ¿no es cierto? Parece que, o sea, el ejemplo es claro, ¿no? Ok, entonces, todos estos, igual, volviendo a al sílabo, ¿no? La conexión con las demás disciplinas. Entonces, desde la lingüística, todo esto que acabamos de ver, que son estos sistemas, organizan el vocabulario en sistemas. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite entender las relaciones entre las palabras, ¿no? Desde la antropología, cada cultura construye sus propios campos semánticos, ¿sí? Por ejemplo, seguramente en la Antártida debe haber un montón de campos semánticos para nieve o para blanco, ¿sí? En sociología, los campos semánticos reflejan, en cambio, la realidad social, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si yo les digo, ¿han visto cómo se llama la película de las emociones? Intensamente. Intensamente. Ok, ¿y qué emociones nomás hay ahí? Alegría, La ¿en la uno o ansiedad, la dos? la Tristeza. alegría, la Ah, tristeza, la alegría. Ansiedad, envidia. Enojo, ya, bueno, está acá. Ansiedad, profe. desagrado, Furia. Uy, perdón. Temor, incluso sale nostalgia. Ok, hay muchos, ¿no es cierto? Ya, está Había clarísimo. lujuria en la película, no vi. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, todas esas comparten algo, ¿ya? Correcto, pero no son lo mismo.
Por supuesto, eso nos enseñó esa película, ¿no es cierto? Esa película también es lo máximo para entender semiótica. Además, hay muchos colores, ¿no? Es espectacular desde la psicología del color, la semiótica del color, todo eso es espectacular. Pero, entonces, claro, están dentro del campo semántico que son las emociones. Pero no es lo mismo la alegría que la tristeza, no es lo mismo el amor que el odio, no es lo mismo la ansiedad que la felicidad. Entonces, todas comparten algo, por supuesto, que es la emoción, en la película Intensamente, que lo llaman como emoción, ¿no? Pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, em, ya va la pregunta. A ver, ya pregunté. No, creo que Jocelyn, ya le pregunté. ¿Quién me falta preguntar? Nadiuska. Sí, dime. Entonces, con este ejemplo, ¿qué tienen en común amor y odio? Si son opuestos en teoría, ¿no? Que es un sentimiento, una emoción. O sea, viene desde uno, o sea, lo que siente. Ujú, correcto. Es decir, lo que acabas de decir, solo lo vamos a categorizar. ¿Qué tienen en común? Que pertenecen al mismo campo semántico. ¿Cuál es el campo semántico? Las emociones o los sentimientos que tú has dicho. Sí, es correcto. Pero, digamos, ya estructurados de la semiótica. Tienen el mismo campo semántico. Entonces, yo, por ejemplo, les puedo poner una evaluación de eh, organizar los campos semánticos, ¿no? Entonces, puedo poner muchas cosas como transporte, como lo que hemos hecho ahora, y ustedes organizan a qué campo semántico pertenecen, ¿si se dan cuenta? Ya, muy bien. La próxima clase, hay unos, ya les voy a mostrar, tengo unos juegos espectaculares para esto también. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, estamos ya con 5. Eh, para finalizar, recordemos algo importante, ¿no? Entonces, el lenguaje no solo nombra el mundo, sino que el lenguaje lo clasifica. Y cuando clasificamos, también estamos interpretando la realidad, ¿de acuerdo? Entonces eso es súper importante para nosotros ir entendiendo los campos semánticos, sus ejemplos, ¿de acuerdo? Y cómo de alguna manera a nosotros nos permiten entender esta disciplina maravillosa que es la semiótica. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Ok, no se olviden enviarme la lista hoy día. Les agradezco mucho, me encanta verles, me encanta que se genere participación en clase, así que eh, ya voy a pensar en qué tipo de película mandarles a ver. Creo que Avatar podría ser buena idea. Bueno, eso básicamente, no sé. Caro, ¿tienes alguna duda? ¿No? Jocelyn, Scarlett, No, Magister, todo me quedó claro. muy bien. Bueno, tenemos una hora, me parece, o tenemos dos, una, ¿no es cierto? Sí, solo una, magíster. Ya. Bueno, entonces si tienen otra clase, tienen unos 4 minutos para tomar un vaso de agua o ir al baño y ya nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Gracias, Nadiuska. Gracias, Magali. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo. Una buena noche, profe. Gracias a usted. A Gracias, Excelente ustedes. noche, profe. Magista. Gracias, Profe. Magister. Máxima, Chao.